Hola, ¿cómo están todos? Les doy la bienvenida al episodio 2 de Headshot. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama dolor. El que todos sentimos, el que todos tenemos y el que a veces es incomprendido, mal visto, y yo creo que tenemos una idea bastante tergiversada o modificada de lo que puede llegar a ser el dolor y de todo el bien que nos ha llevado alrededor de nuestras vidas. Entonces, vamos a hablar un poquito más de todo eso. Bienvenidos. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que no hay que evitar ese dolor. El objetivo no es hacer como que no existe, ocultarlo, quitarlo, sacarlo de nuestras vidas. No, más bien el dolor hay que entenderlo, hay que deconstruirlo, hay que analizarlo y hay que solucionar lo que trae o lo que venía cargando todo este dolor. A veces nos pasa que tenemos una vista un poco sesgada acerca de lo que puede llegar a ser el dolor. Mucho es que el dolor es una resultante de muchas ideas que nosotros tenemos construidas alrededor de nuestras vidas. Todo lo que nosotros somos son construcciones que vienen ideológicas, geopolíticas, dónde nacemos, con quién nos criamos, cómo nos criamos. Son un conjunto de elementos que vienen de todos lados y nos conforman como personas. Entonces, el dolor va a ir en un vaivén de acuerdo a nuestros estándares con los cuales nosotros ya contamos después de que nos formamos. Entonces, este dolor lo podemos sentir de diferentes maneras y algo muy importante es entender que no todos tenemos, digamos, el mismo umbral del dolor como es el dolor físico. También ese mismo dolor es el dolor sentimental o el dolor mental que todos sentimos. Anteriormente hablamos en algunos de los videos que subí a TikTok de la región beta. Esta región beta es algo muy curioso que va ligado al dolor. Las regiones se dividen en dos partes cuando hay ciertos conflictos o complicaciones que una persona tiene. De un lado tenemos la región alfa, que digamos que pueden ser problemas muy grandes. Problemas como un desamor muy grande, que nos desvinculen del trabajo, un choque, nos rompemos un hueso. Todos estos elementos son problemas que podemos llegar a pasar y que marcan, digamos, un hito en nuestras vidas, ¿no? Algo que realmente sucedió fuerte y que nos duele. Esto generalmente nos hace tener cambios radicales en nuestra manera de vida, ya sea que entendimos que pues no era la pareja con la que teníamos que estar, o supimos que teníamos que ser más cuidadosos manejando o corriendo, o por lo que sufrimos el accidente. Eso por un lado. Por el otro lado viene la región beta, que digamos que son problemáticas más pequeñas, pero que generan un dolor constante. Y ese es lo importante. Ese dolor constante que viene poco a poco molestando, lastimando. Eso es algo que no tenemos una consideración de cambio radical. Entonces es mucho más fácil que nosotros permitamos que esa región beta nos esté molestando, nos esté desgastando y nos esté haciendo sentir muy mal. Entonces ahí también digamos, nuestro termómetro del dolor lo tenemos que saber desde un inicio. ¿Qué nos duele y por qué nos está doliendo de esa manera específicamente? Hay que distinguir también estas regiones, ¿no? Región alfa, región beta, qué son esos problemas beta que nos están haciendo daño. Y todo esto viene de una autoconciencia, de sentarnos un día. Y a mí me encanta hablar conmigo, por ejemplo. Tengo muchas conversaciones conmigo. A veces, por más, si suena raro, no sé. Pero la verdad es que voy saliendo a manejar y empiezo a hablar conmigo y digo, bueno, pues hoy cómo me levanté, hoy qué tal traigo los ánimos. Más o menos uso una escala del 1 al 10 que me enseñaron en un curso que estoy tomando. Y me encantó porque cuando entramos al curso es cómo se sienten del 1 al 10, ¿no? Es muy básico. Sin embargo, te da una escala. Entonces, si dices 6, ok, bueno, empiezas a separar las cosas que van sucediendo en la vida, en tus días, ya sea corto, mediano y largo plazo, y vas entendiendo la situación y vas sabiendo, bueno, por eso me siento de este modo, ¿no? Entonces, bueno, entrando un poquito más a detalle ya en el tema del dolor. ¿Por qué creemos que sentirse mal
es negativo? ¿Por qué siempre tenemos esta ideología de que el sentirme mal es algo que no va de acuerdo con las proyecciones sociales, tanto que yo quiero externar y que yo veo a los demás? Nunca nadie va a estar subiendo, o muy rara vez, van a estar subiendo calamidades que les ocurren en las redes sociales, ¿verdad? Siempre estamos tratando de cumplir con muchísimos estándares propios, como hablamos en el episodio anterior con Jairo, con muchos constructos sociales y siguiendo muchas ideas que a veces ni siquiera son nuestras, ¿no? Entonces, la parte de esta cultura de la inmediatez que tenemos, toda esta parte dentro de las redes sociales, lo que queremos proyectar, toda esta cultura rápida, que todo es perfecto, que todo es bueno, que todo es rápido, a veces puede ser muy apabullante, muy complicado y no nos damos la tarea de entender que el dolor que tenemos de la parte de sentirnos mal es algo muy positivo, es una característica que nosotros tenemos completamente. Hay que entender que el dolor no te hace estar roto, te hace ser humano, te hace sentir, y eso es maravilloso. La parte de cómo superas un dolor nos determina muchísimo. Por un lado, puedes escoger el camino de hundirte y no salir para adelante. Se vale. Cierto tiempo o el que tú decidas, se vale perfecto. La otra es tener algo que es maravilloso, que es la resiliencia. Ya se volvió muy sonada la resiliencia y ya la conocemos. Si no la conocen, es la capacidad de una persona de salir de un conflicto y transformarlo en algo positivo, ya sea un conocimiento, una vivencia, y ya tienes el cómo reaccionaste en esa parte. Entonces, eso te hace ser muchísimo más efectivo ante un conflicto que se parezca o que sea similar a lo que ya pasaste. Hay que tener muy en claro que el dolor no es igual a fracaso. El dolor es igual a una señal que nos está mandando nuestro cuerpo, ya sea física o mental. Cuando es un dolor físico, tenemos un conjunto de células que van llamándose entre sí, van intercomunicándose. Entonces, cuando sentimos un dolor de algún golpe o algo así, el cuerpo lo que hace es hablar entre células para que el mensaje vaya directo al cerebro y entonces el cerebro pueda entender lo que está sucediendo dentro de nosotros y mandar todos los nutrientes, toda la ayuda y todo lo necesario para cubrir esa parte. Es todo un sistema en el cual se protege el cuerpo mismo y el cerebro ayuda a que todo este dolor vaya disminuyendo con ciertos analgésicos que tenemos internamente, con ciertas inflamaciones para ayudar a que la herida llegue a sanar más rápido. Es una maravilla todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos un dolor sentimental, no hay nada que mande el exterior que nos llegue y que nos mande, que nosotros podamos decir, bueno, funciona como el cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que no es que esté mal sentir este dolor, porque es como cualquier cosa que nos puede suceder físicamente. Más bien es entender cómo podemos hacer para juntar todos estos elementos e ir entendiendo qué podemos hacer para mejorar las cosas, qué podemos desarrollar para hacernos sentir mejor, qué podemos hacer para estar tranquilos, para entender qué fue la causa de ese dolor, cómo podemos evitar que suceda de nuevo, cómo podemos mitigarlo y cómo podemos aprender de ese dolor. Son una serie de pasos que nos van a ayudar bastante a estar mucho más tranquilos, a entender cómo podemos mejorar la situación y sobre todo cómo podemos sentirnos en control. Eso es muy importante, saber que cada quien tiene el control de cómo se siente y entender que también hay factores externos que no podemos evitar que nos duelan, ¿no? La vez pasada estaba escuchando un video muy interesante de una persona que decía, bueno, yo si sigo la filosofía estoica, bueno, puedo cambiar algo o puedo no poder cambiarlo. Entonces, si no puedo cambiar algo, ¿para qué me preocupo? Sí entiendo mucho de esa parte, sin embargo, también este video que digo menciona que hay mucha responsabilidad en la gente también de cómo nos llega a tratar. Tampoco podemos esperar a ser una persona que se nos barra el 100% de las cosas. Si podemos llegar a ese punto, qué maravilla. Sin embargo, la gran mayoría no lo hace. Entonces, al momento que alguien nos daña, que tenemos un dolor mental, un dolor espiritual, un dolor que no sea físico, lo vamos a sentir.
Hay que sentir, en un ejercicio que hice, me ayudó mucho el que sintamos ese dolor. Físicamente, cerrando los ojos, sentimos en dónde sentimos ese dolor, en dónde se está concentrando. Puede concentrarse en las manos, puede concentrarse en la cabeza, puede concentrarse en el estómago, en el pecho. A mí en lo personal, la mayoría de los dolores me da como un vacío en el pecho. Entonces he hecho muchos ejercicios, un ejercicio muy bueno en el cual tengo un dolor en el pecho, empiezo a sentir dónde lo estoy resintiendo más, empiezo a tocarlo, cierro los ojos, hago respiraciones. Usualmente hay ejercicios de hacer cierta cantidad de respiraciones. Inhalo, sostengo por unos segundos, exhalo. Repito estas respiraciones y sobre todo siento cómo ese dolor del pecho lo voy barriendo hacia los brazos. Lo voy moviendo hacia los brazos, lo voy sacando de su núcleo, lo voy poniendo hasta las manos, lo agarro con las manos, igual con las dos manos, lo siento que está ahí y al momento lo suelto. Lo aviento para cualquier lugar, todo esto con los ojos cerrados, abiertos como sea, pero yo ya lo fui barriendo desde el centro de donde yo lo sentía y ya lo solté. Y lo más importante que aprendí hace poco es no dejar ese, digamos, hueco donde estaba el dolor vacío. Vamos a pensar en algo muy positivo. Vamos a pensar en algún momento, en algún sentimiento. No solamente el momento como tal, sino ese sentimiento que tal vez no es una línea continua de felicidad, porque es muy difícil mantener la felicidad siempre en ese hype. Pero sí un momento en el cual nos sentimos felices, contentos, plenos o en paz. Y ese momento lo volvemos a sacar, digamos, del baúl de las memorias y lo insertamos en el lugar en donde sentíamos ese dolor. De verdad, les digo que esto fue para mí maravilloso en un ejercicio que hice ese ejercicio y de verdad me cambió la perspectiva de sacar algo y meter algo positivo. Y toda esta manera de ir barriendo el dolor a mí me ayudó bastante. Se los dejo como ejercicio y de verdad inténtenlo, está maravilloso. Ahora, si hacemos un breakdown del dolor, vamos a dividirlo en 3 partes. La próxima vez que uno sienta dolor, quiero que piensen en estas 3 cosas. El dolor informa, el dolor mueve y el dolor impulsa al cambio. Esto es increíble. Les voy a contar una anécdota que escuché de una persona musulmana, me parece. Estaba leyendo un artículo en el cual habla de las langostas. Habla de que la mayoría de los crustáceos en el mar mudan de su caparazón. No sé si se denomina caparazón o de qué manera, pero muda en el habitáculo en donde está. Ya sea los cangrejos o las langostas salen y se mueven para tener un nuevo exoesqueleto. Lo que más les motiva a poder hacer ese tipo de movimientos es el dolor. Necesitan la incomodidad, el dolor y el no estar a gusto dentro de ese caparazón para moverse, para mudar de ese exoesqueleto. Entonces, si no tienen esa incomodidad y no tienen algo que los mueva, se hubieran quedado ahí el resto de sus vidas sin crecer. Entonces, es una analogía bastante lógica, porque cada momento que nosotros pasamos de dolor nos ayuda a crecer. Ahora, esto no quiere decir que normalicemos el dolor y que tengamos que sentirlo a todo momento. No, existe el dolor, hay que mantenerlo en donde debe de estar controlado y nosotros con ese autocontrol que les mencionaba desde el inicio. Sin embargo, con estos 3 elementos, que el dolor nos informa que algo está sucediendo, vamos a ubicarlo en esa escala en donde nos están informando. Bueno, es muy importante, es algo importante o es un dolor que va a pasar pronto y tengo la solución para que pase pronto. Entonces, bueno, el dolor informa. El dolor nos mueve, el dolor nos hace voltear hacia otro lado, saber que otras cosas están sucediendo, saber que hay más elementos que vienen dentro de esta mezcla que se llama vida y sociedad. Entonces todo eso detona muchas cosas dentro de nuestro haber. Y por tercero, lo que les mencionaba, que el dolor hace que el cambio suceda. Es el detonante y les apuesto que los más grandes. Siempre que me pongo a analizar
y a pensar con muchas amistades o muchas personas con las que he platicado, la mayoría de las veces que platicamos un momento crucial en nuestras vidas para poder dar ese giro, ese headshot que tenemos, fue un dolor muy grande. Para unas personas, como les mencionaba hace rato, una ruptura amorosa muy complicada. Bueno, después platicamos de las relaciones, pero se supone que están divididas en tres, grandes relaciones. Entonces, en una de esas es pues que te truenen hasta abajo, que te den con todo y que te hagan añicos. Esa parte del aprendizaje, de resiliencia, es saber qué queremos y qué no queremos. Nos hace inclusive volvernos personas autoconscientes, autocríticas y que ya sabemos que no estamos dispuestos a dar y que sí estamos dispuestos a dar. Entonces es un medio de balancear y entender qué sucede con nuestras emociones gracias a un dolor muy grande. Entonces, y bueno, también nos podemos ir a la naturaleza, ¿no? Cuando los animales o nosotros sufrimos un dolor físico muy grande, pues aprendemos a que no era por ahí. Si pasamos por ahí y nos dimos un toque eléctrico, pues ya no vamos a pasar por ahí, ¿no? Hay muchas inclusive condicionantes que vienen de ahí. Entonces, bueno, hablando de esta parte del dolor, nos ayuda mucho a generar este cambio. Como las langostas, como todos estos crustáceos que les menciono, se necesita sentirse incómodo y con ese cierto dolor para poder generar un cambio rápido y un cambio de mentalidad. Entonces, para la parte de la resiliencia vamos a dividirlo en tres partes. La parte 1 es reconocer qué me duele y por qué me duele tanto, por qué está siendo relevante para mí. Entonces es muy importante para la resiliencia reconocer ese dolor, ¿vale? Parte de esto es hacer un análisis en el cual constantemente nos estemos poniendo estas preguntas, estos cuestionamientos. Puede ser en el momento que estemos en la regadera, puede ser en el momento que estemos manejando, si estamos solos, si estamos en una plática. Saber si estas inquietudes de la región beta que les menciono inclusive, que no son problemas alfa, sino son problemas beta, decir, bueno, a ver, ¿por qué estoy tan incómodo? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me sigue molestando esto? ¿Qué incomodidad o qué cuestión traigo yo que me puede afectar de esta manera? Entonces, primero que nada, el reconocerlo. El 2 es sentirlo. Saber que está bien sacar una lágrima de vez en cuando o todos los días, no pasa nada. Sentirlo, hacerlo propio. Me acuerdo mucho en muchas sesiones de psicología en las cuales estuve como paciente, me decían ponle nombre, siéntelo, materialízalo, o sea, que exista y velo, o sea, ve ese dolor y entiéndelo. Entonces, está bien sentirlo. Como les decía, sentirlo, en qué lugar lo sentimos, en dónde lo estamos sintiendo. Tal vez hay gente que lo sienta más en la cabeza, en las piernas, en los brazos, en el estómago sobre todo. Entonces, si todo este dolor tenemos, hagamos eso, sintámoslo, seamos conscientes de lo que sucede dentro de nuestro cuerpo y en medida que estén listos, vamos barriéndolo para que salga por cualquier lugar, por donde ustedes quieran. Pero es importante sentirlo, saber que es real y está bien sentirnos mal. Nos hace humanos, nos hace conectarnos con nuestra realidad, quitar prejuicios, quitar pretensiones, no pasa nada. Si queremos llorar en silencio, si queremos a alguien para llorar, aventémonos a hacerlo. Hay que aventarse a hacer las cosas, sentirlas y jamás tener miedo o pena de lo que dirá nadie. Entonces, sentirlo es muy, muy importante. Y la tercera es reconstruir. Entonces, ya vimos que lo reconozco, ya lo siento, ya estoy consciente de ello, ya mi nivel de conciencia es, ya lo detecté, ya lo sentí, ahora es reconstruir. ¿Qué sucede después de este dolor? ¿Qué voy a hacer después? Como dice la canción de Selena, ¿no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Bueno, ¿cómo podemos no tropezar con la misma piedra? ¿Qué va a pasar? El momento en el que se nos vuelva a suscitar un esquema parecido o que pase algo similar, ¿cómo vamos a reaccionar? Una vez escuché a un psicólogo que decía, está medio complicada la analogía, bueno, la historia, pero dice, no te preocupes por la traición, en este caso hablaba de una pareja, no te preocupes por la traición de tu pareja. Mejor pregúntate qué va a pasar cuando lo haga.
Esto es un cambio de mentalidad muy importante porque no nos estamos diciendo, ay no, es que yo no quiero que me haga yo. Nadie quiere que nos lastime. No queremos nadie ser lastimados. Nunca jamás. Pero pasa. Y en esta parte de la traición, lo que te hace hacer este ejercicio es entender qué pasaría y que tú te adelantes a saber qué sucedería. Ahora, esto es muy importante, no es para generar ansiedad, no es para generar incomodidad cuando no ha sucedido todavía. Tampoco compremos un dolor que todavía no existe y posiblemente no exista. Sin embargo, sí es hacer una claridad de entender cómo reaccionaría y cómo podría ser la mejor opción para tener ese control y nunca perder de vista los objetivos que tengo y quién soy yo, y tener siempre ese autocontrol y autoconocimiento, ¿vale? Entonces es un pequeño ejercicio que me parece que queda bien. Sin embargo, la idea, como les repito, no es causar ansiedades ni andarnos adelantando las cosas. Entonces, como tercera es esa recomposición, reestructuración. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? De ahora en adelante ya no voy a tener tanta confianza sin antes haber pasado por un proceso de conocer a la gente, conocer a la persona. Está bien generar ciertos, no bloqueos, pero ciertos, digamos, elementos que a mí me van a permitir conocer más a la persona antes de abrirme tanto. Eso puede ser un mecanismo, digamos, de cuidado propio. El poner límites, por ejemplo, ese es algo maravilloso, el poner un límite a amistades, a pareja, a familia. Recordemos si en algún momento algún familiar nos ha hecho un daño y lo hemos sentido y se ha arraigado y se ha quedado dentro de nosotros y ahora ya no nos hablamos, ya no estamos ahí. A la pareja, cómo nos vamos a veces guardando esas cosas, esos dolores, nos los apropiamos, le ponemos nombre y apellido y ahí los tenemos guardados. Ese dolor hay que sacarlo, hay que abrirlo, hay que platicarlo. Y entonces en esa recomposición y reestructuración del dolor es abrir las cosas poner las cosas sobre la mesa, abrir esa caja de Pandora y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para solucionar esto? Eso es el punto en el que el dolor nos recuerda que es un camino, es una oportunidad del dolor para poder reestructurar nuestra manera de hacer las cosas, de ver las cosas y de sentir las cosas. Entonces tenemos estos tres elementos, ¿vale? El reconocerlo, el sentir y el reconstruir. Súper importantes. En lo personal les quiero platicar una historia que viví muy relacionada al dolor. Fue una historia en la cual me conflictué mucho con mi familia. Vivía con mi papá en ese entonces, ya hace muchos años. Y sucedió, después contaré esa parte, es algo que me dolió mucho, que nos dolió mucho como familia, como miembros de sociedad, como personas, como hombres, entre mi papá y yo. Fue un tema que definitivamente me dolió muchísimo. Perdí muchísima confianza, credibilidad, muchísima, digamos, posición de sentirme alguien positivo en esta vida. Muy complicado, la verdad es que sí me cuesta trabajo platicarlo, pero sí les puedo decir que en ese conflicto familiar que tuve venía con muchos problemas también arraigados. Entonces, en cuanto pasa este conflicto que se volvió muy grande, eh, sentí que toqué fondo. Fue una parte en mi vida en la cual el dolor que había yo provocado, el dolor que había generado dentro de la relación que yo tenía con mi familia, fue muy drástico. Y fue curioso porque fue también un dolor empático, fue un dolor que, como yo provoqué, me sentía yo muy miserable, me sentía muy mal. Lo que hice fue responsabilizarme de mi error. Obviamente, pues conductas correctivas por parte también de mi papá, lo cual creo que estuvo bastante bien. Y puedo decir que se fue solucionando con el tiempo, pero me ayudó mucho a generar carácter, me ayudó a generar... yo siempre he admirado mucho que mi mamá y mi papá son personas intachables de valores, de principios, de ética que me dieron y muchas cosas que llegué a hacer yo en la vida no
eran ad hoc a la educación que ellos me estaban dando. Entonces, realmente ese proceso, digamos, en el cual yo llegué a ser la persona que soy el día de hoy es gracias a los lineamientos que me pusieron. Y ese problema, que después lo contaré en otra parte, fue un parteaguas. Ahorita me quiero enfocar justo en la parte del dolor. Me dolió muchísimo el haber defraudado. Me sentía miserable, como les decía. Poco a poco fui entendiendo que lo que hice a veces no se puede enmendar, sin embargo se puede crecer y puede uno llegar a inclusive nuevos niveles de confianza, de desarrollo personal, de comprensión, de nuevos horizontes gracias a que uno pasó toda esta complicación y este dolor. Y esto es curioso porque yo mismo lo provoqué. Hay dolores que no los provocamos y de igual manera hay muchas historias que podemos contar. Yo los invito a que me platiquen sus historias, que me cuenten cuál ha sido la historia de resiliencia más grande en su vida, cómo han podido llegar a la posición en donde están ahorita, cuál fue su momento headshot, cuál fue el momento en el que dijeron esto tiene que cambiar. Por favor, escríbanmelo en los comentarios. Escriban qué ha sido el momento que más cambios les han dado en la vida. Y con mucho gusto los platicamos, los comentamos. Y pues en algún momento el compartir este espacio es para todos. Bueno, para cerrar la historia, fue muy difícil el poder reconstruir después de tanto dolor, reconstruir toda la parte familiar, la parte de relaciones, la parte de confianza. Y sí puedo decir que después de eso no volví a ser la misma persona, sino que evolucioné de una manera que hoy me siento orgulloso de mí mismo y orgulloso de la educación que me dejaron mis padres. Eso es maravilloso y claro que sigo teniendo sentimientos encontrados cuando lo menciono. Sin embargo, estoy orgulloso de que desenfundé la espada en ese momento, me fui a la batalla y reconstruí lo que tuve que reconstruir. Y claro que lo hice los 3 pasos. Lo entendí, lo lloré, lo sufrí y lo reestructuré. Y no solamente, y pues doble, porque les digo que esto es algo que yo provoqué. Entonces, bueno, ya, después les contaré bien el chisme completo. Y pues esa fue la mía. Espero sus comentarios y sus momentos complicados, si es que los quieren compartir, con mucho gusto. Si quieren compartirlos en privado también, estamos totalmente abiertos en TikTok, en YouTube, para que puedan pasarme toda la información que ustedes quieran. Y bueno, hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por quedarse a escuchar todo. Como saben, este siempre es un espacio para todos. Lo que gusten compartir, por supuesto, lo revisamos con mucho gusto. Y quiero dejarles una frase muy buena, que es: el dolor no es el destino, pero sí es un muy buen camino. No es tu hogar, solamente es una estación. Una estación en la que a veces hay que estar, hay que vivir, hay que convivir, pero solamente es eso, una estación, no es tu hogar. Y estas 3 ideas poderosas para el dolor. 1. Lo que te duele hoy te está mostrando por dónde crecer. 2. No se trata de evitar el dolor, es saber qué hay que hacer con él. Y el tercero, siempre hay un plan. Resiliencia, aprender del dolor y transformarlo en algo positivo para cada quien. Esto fue todo para el segundo episodio de Headshot, el dolor. Espero haber dejado algo muy bonito en ustedes. Les agradezco de todo corazón el apoyo, el seguir creciendo esta comunidad para hacer una red de apoyo, una red de optimismo, de desarrollo profesional, de desarrollo personal. Entonces, muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo episodio. Que tengan excelente día. Chao.